El problema básicamente lo que pretende es ubicar los puntos más especiales de la carta de Smith, que son básicamente 7 puntos. Uno se puede dar cuenta, el centro de la carta está marcado con el número 1, que es el punto desde donde se parte para construir el círculo más importante de la carta, el círculo más externo de radio 1. ¿Recuerdan ese círculo? Donde U y JB estaban limitados en la frontera por R igual a 1, cuando la resistencia N normalizada es igual a 0. El círculo 2, el de la parte superior, ese círculo toca solamente con un corte entre el círculo de R sub n igual a 0 y la reactancia más J1, el círculo 2 más J1. La carta es inductiva de la mitad hacia arriba y es capacitiva de la mitad hacia abajo. El punto 3 es el punto contrario, es decir, ese es menos J1 y se coincide con el corte como el de arriba, en donde el círculo es R sub n igual a 0, pero la reactancia es puramente capacitiva de valor menos J1. El punto número 6, que es el del extremo derecho, es el punto donde la carta tiene una impedancia infinita. El extremo izquierdo, que es el punto número 7, tiene un valor de impedancia del cortocircuito, y los puntos 4 y 5 están marcando ahí de una manera muy gruesa, pero lo que están intentando marcar es la posición 1 más J1, el punto número 4, y 1 menos J1, el punto número 5. La parte real y la parte imaginaria del punto 4 están marcando una impedancia positiva, y el punto 5 están marcando una impedancia cuya parte imaginaria es negativa. Repito, la parte superior de la carta es de reactancia inductiva, la parte inferior de la carta es de reactancia capacitiva. No pretende mostrar ningún problema, para decirlo de una manera clara, más bien pretende mostrar el grado de dificultad que la carta de Smith en el extremo derecho de ella presenta para la lectura. Ya eso lo hemos visto en la clase anterior, cuando hablábamos que una carta de Smith no es una panacea ni resuelve todos los problemas que pueden existir en el método o en los problemas de radiofrecuencia. En el lado derecho la carta es muy inexacta porque el grado de precisión que se puede lograr se minimiza. Para poder conseguir algún grado de precisión mejor, lo que se hace es aumentar o desarrollar la carta en ciertas zonas. Eso es lo que llaman cartas expandidas o cartas aumentadas. Por lo tanto, lo único que pretendemos con esa página es mostrar simplemente el grado de dificultad que presenta la carta en ese lado para leer con exactitud. Determinar la estacionaria S introducida por una impedancia ZT igual a 3 más J5. Una impedancia ZT igual a 3 más J5 obviamente está normalizada. Todas las impedancias que vamos a llevar a la carta de Smith se han dividido por la impedancia característica o por cualquier impedancia de normalización. Aquí lo que se hace es determinar primero la posición de la carga terminal, que está donde está marcado con el número 1. Esa es la posición de la carga terminal, 3 más J5. El paso 2 es ubicar el centro de la carta de Smith y trazar por donde está ya no. Si en vez de decir yo tener que marcar ZT igual a 3 más J5, más bien la impedancia a marcar fuera un valor de 3, ese valor de impedancia coincide con el valor de la estacionaria. ¿Por qué? Porque es puramente resistiva y porque es mayor que 1. Si la impedancia terminal fuera un tercio, correcto, si fuera un tercio, entonces la estacionaria también sería 3. ¿De acuerdo? O sea, para ser exactos, .3333 ohmios
me daría sobre el extremo izquierdo del círculo, cortando también sobre el eje real. O sea, punto 3333 es 3 como estacionaria y hace parte del mismo círculo. ¿De acuerdo? O sea, no coinciden sino cuando la parte real es mayor que 1 y no existe parte imaginaria. Una línea de transmisión está terminada en un condensador de 20 picofaradios. Su impedancia característica es de 300 ohmios y la frecuencia de trabajo es 100 MHz. Trazar la estacionaria en la carta. En este caso lo que tenemos simple y llanamente que averiguar es la reactancia, porque conozco la capacitancia en picofaradios, la frecuencia de trabajo, y lo único que tengo que hacer es determinar cuál es el valor de la reactancia. Esa reactancia la divido por 300 ohmios para normalizarla. Pero como sé que es puramente reactivo, sé también entonces que va a trabajar sobre el círculo más exterior de la carta. O sea, donde R sub n es igual a 0 y donde solamente se consiguen valores puramente reactivos. Puesto que es una reactancia capacitiva, ese valor de la reactancia se encuentra en el extremo inferior de la carta. ¿De acuerdo? Y ahí, donde está marcado como Z terminal normalizada igual a 0 menos J.35, ese es el punto donde se ubica la carga terminal. ¿De acuerdo? Trazar la estacionaria es hacer coincidir el círculo de R sub n igual a 0 con el círculo de esa estacionaria. ¿De acuerdo? O sea, coincide R igual a 0 con el corte de S igual a infinito. Total que la estacionaria que genera una carga como esta de reactancia capacitiva de valor menos J.35 es una estacionaria infinita. ¿De acuerdo? El valor entre 1 e infinito es lo máximo que es el recorrido de la estacionaria. Y aquí coincide que el círculo que pasa por el punto que se corta en el eje real a la derecha de la carta es el mismo círculo de estacionaria infinita. Capacitivas o inductivas. Y la impedancia de cortocircuito y circuito abierto están sobre el círculo de estacionaria infinita. Dice así: una línea de transmisión con impedancia característica Z0 igual a 50 ohmios más J20 está terminada en una impedancia terminal de 25 menos J100 ohmios. Determine el coeficiente de reflexión en la carga terminal de la línea. Repito, una línea de transmisión con impedancia Z0 igual a 50 ohmios más J0, ahora dije J20 y está equivocado, es J0, está terminada en una impedancia de 25 menos J100 ohmios. Determine el coeficiente de reflexión en la carga terminal de la línea de transmisión. Este problema es muy sencillo. Obviamente que cuando yo escribo 25 menos J100 ohmios y el problema me da a mí la impedancia característica, lo único que tengo que hacer con esos dos datos es normalizarlo. Ahí no tengo absolutamente más nada que hacer. La normalización de esa impedancia de 25 menos J100 va a aparecer en la parte inferior de la carta por ser una impedancia cuya parte imaginaria es negativa, por ser capacitiva. Ahí en la pantalla ustedes observan la posición relativa de esa impedancia normalizada. Para poder yo determinar el valor de ρ sub t, tengo que asociarle la magnitud de ρ sub t y la fase phi sub t, la fase asociada. La magnitud de ρ sub t obviamente que la determino con la apertura del compás, es decir, el procedimiento que utilizamos en la última clase fue el de medir con el compás la distancia que separa del centro del círculo, de la carta de Smith, con la posición que hay ocupada por la carga terminal normalizada. Ese punto llevado a la parte de abajo de la carta de Smith. En la escala inferior se observa la medida de ρ en su magnitud, la distancia que separa el centro de la escala auxiliar a la rayita vertical es la magnitud de ρ que produce esa carga terminal. Phi sub t se encuentra prolongando por el centro de desde el centro de la carta de Smith a través de la carga terminal hasta la parte externa de la carta, se encuentra un ángulo de